compañeros, a continuación les vamos a dar a conocer nuestra bitácora de búsqueda que tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores influyentes en la presencia de una conducta suicida? Mi grupo está conformado por Daisy Vargas, Jessica Barrera, Valeria Valois y quien les habla, Vicky Castro. Como pregunta secundaria tenemos ¿cuáles son los factores influyentes en la presencia de la conducta suicida? Dentro de el primer artículo que llevamos a investigación fue de la búsqueda Dialnet, donde las palabras clave fue suicida, factores psicosociales, depresión, autoestima, funcionamiento familiar y adolescencia. En los argumentos que tenemos para poder aceptarlo, podemos encontrar que en el artículo se identifica el aumento de muertes por el suicidio en las últimas décadas. También concurren múltiples factores que influyen en el riesgo de la conducta suicida, como lo son los biológicos, los cognitivos y relacionados con la personalidad, que pueden interactuar con los cambios meteorológicos ambientales en los cuales está viviendo la persona. También podemos seguir con el siguiente artículo, que es de la búsqueda de Science Direct. Las palabras claves es suicidio, ideación suicida, salud mental, modelo de redes, análisis de redes, bienestar emocional y adolescentes. Dentro de los argumentos que lleva consigo es la conducta suicida se puede conceptualizar como un sistema complejo de características cognitivas, emocionales y conductuales que interactúan causalmente entre sí, se relacionan. Los nuevos modelos psicopatológicos permiten comprender la conducta humana y los problemas de salud mental desde una óptica diferente, sugiriendo nuevas formas de conceptualización, asimismo la evaluación y la intervención para la prevención del suicidio. El siguiente artículo también lo encontramos de Science Direct, donde la palabra clave es suicidio en adolescentes, España y el bullying. Los argumentos que llevamos para poder aceptar este artículo o el reporte o el resumen y aporte que nos genera es que este artículo se hace una acotación sobre el impacto del suicidio, ya que es la tercera causa de muerte en el grupo de edad de entre los 15 a los 29 años, superando solo por las causas externas de mortalidad y los tumores. Solamente fue superado por eso, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, pudimos llevar a cabo otro artículo que es de ese cielo, donde las palabras claves son personas sin hogar, carencia de hogar, suicidio, factores de riesgo, salud mental. Y dentro de podemos tener un gran aporte donde nos dice que actualmente hay poca investigación científica sobre conductas autolíticas en la población sin hogar, aún siendo uno de los colectivos con más riesgo. Para ello se usaron medidas de tendencia central y dispersión, correlaciones, tablas de contingencia y comparación de medidas según el tipo de variables y la normalidad. Compañeros, a continuación les voy a hablar de un artículo que encontramos en ese cielo. Está titulado Ideación y conductas suicidas en adolescentes y jóvenes. Como tal, en este artículo lo que se hizo fue una revisión de diferentes investigaciones sobre la ideación y los comportamientos suicidas en jóvenes en diferentes países como Australia, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, México, Portugal y Taiwán. Bueno, como tal en el artículo se encontraron diferentes aspectos, ¿sí? Los más relevantes fueron 4, ¿cuáles son? Emociones negativas y factores estresantes, interacciones, la segunda son interacciones familiares, conyugales e interpersonales. En tercer lugar tenemos los factores
biopsicosociales y en cuarto lugar tenemos los problemas laborales y desigualdad social. Bueno, como tal, se puede notar que en este estudio que no solo son como la ansiedad y la depresión lo que puede llevar a un suicidio, sino que otros aspectos importantes. Ahora les hablaré sobre otro artículo, el cual lo encontramos en ESRIDE, aspectos generales del riesgo suicida en la consulta médica. Bueno, como tal, aquí lo que se hizo fue revisar unas características clínicas y epidemiológicas del suicidio en Chile, como también los principales factores de riesgo que involucran esta conducta suicida, como lo son los factores biológicos, psicológicos y sociales. Ahora les hablaré sobre el artículo Factores asociados a la conducta suicida en Colombia, resultados de la Encuesta Nacional de la Salud Mental 2015. En este artículo lo que se buscaba era dar a conocer esa mortalidad en el mundo, pero entonces, ¿para qué? Para así conocer cuáles eran esos factores para llevar a cabo una intervención y diseñar políticas de salud pública que permitan disminuir esos altos niveles de esta conducta suicida, donde se encontró que, claro, esta conducta suicida tiene mucha relación con la presencia de algunos trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión, rasgos limítrofes de la personalidad, entre otros, pero también haber sufrido desplazamiento por violencia, algunas veces en la vida también. Entonces, como tal, se concluyó que se deben, a nivel país en Colombia, se deben diseñar planes de intervenciones grupales a estos grupos vulnerables. Ahora les hablaré sobre el artículo Conducta suicida en Colombia, una revisión sistemática. Como tal, en este artículo lo que se hizo fue una revisión de artículos entre los años 2004 y 2018, que incluyeron más de 80 trabajos, donde lo que se destacó era que la mayoría de estudios eran sobre los factores de riesgo, con una parte de la depresión, sustancias psicoactivas, consumo, disfunción familiar, pero muy pocos buscaban esos factores protectores como la alta funcionalidad familiar, alta autoestima, lo cual favorece y previene como tal estas conductas suicidas. Dando continuidad, encontramos un artículo donde nos hablan de los factores asociados con la ideación suicida del adulto mayor en 3 ciudades de Colombia. Y en este artículo podemos destacar que los factores que influyen está asociado al empleo informal, el consumo de cigarrillos, de sustancias psicoactivas, de alcohol, el trastorno de depresión, tener alguna discapacidad o insatisfacción pues con la calidad de vida en cuanto a su salud y a la situación económica. También encontramos como factores de sentirse infeliz, los maltratos y las malas relaciones entre los miembros de la familia, el escaso apoyo social, el maltrato sexual y económico. Y por último, la discriminación. Estos serían como los factores para este artículo. El siguiente se llama ideación suicida e intento de suicidio en una clínica de militares navales mexicanos. Bueno, en este artículo encontramos que los factores más influyentes para tener una conducta suicida es el rango de edad, de menores de 29 años, con una formación académica baja, en grados inferiores, también que tengan antecedentes personales de trastornos mentales. Esto se da más que todo pues, en los jóvenes, con antecedentes también familiares de suicidio y con trastornos de depresión o de personalidad. El siguiente artículo se llama Factores de riesgo asociado a la conducta suicida en el adulto mayor. Acá los factores que encontramos en este artículo están asociados a la depresión, a la drogodependencia, a la afectación de la calidad de vida y el deterioro de la salud, también el abandono familiar. Esos son los que constituyen son los más predictores de la conducta suicida en el adulto mayor. El siguiente artículo se llama Características de la conducta suicida
y factores asociados a su mortalidad en el ámbito hospitalario. En este artículo nos hablaban sobre la interacción de aspectos tales como el orden biológico, el psicológico, el social, el medioambiental y el cultural. Algunos factores asociados al riesgo suicida pues pertenecen más a la parte personal. En cuanto a los trastornos mentales está el de ansiedad, de conducta, abuso y dependencia de sustancias, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. En cuanto a los condicionantes biológicos, está la psicopatología paterna. En cuanto a las adversidades infantiles, está el abuso físico, el sexual y la violencia familiar. También aparece un aspecto importante que es la parte financiera. Y en lo social hay factores tales como las condiciones de la vivienda, la religión, la integración, el apoyo social y las relaciones conflictivas. Respecto al primer artículo que tenemos, las múltiples caras del suicidio en la clínica psicológica, este artículo aborda las diferentes formas clínicas en las que se manifiestan las conductas suicidas y poner en conexión cuáles son los diferentes trastornos mentales que presentan dicho signo y mostrar los signos y síntomas de alarma y discutir las posibles decisiones clínicas que ofrecen los terapeutas para abordar estos casos. De igual manera, abordan cuáles son aquellos casos que han sobrevivido a un intento de suicidio y los que acuden a la consulta manifestando una ideación suicida. De igual manera, los que tienen ideación suicida pero aún no la han verbalizado. Ya con el otro artículo que tenemos, que cuáles son los factores de riesgo asociados al suicidio e intento de suicidio. Este artículo es un estudio de caso donde busca identificar los factores de riesgo asociados a la población suicida, aquellos suicidios que han sido consumados y los que no han sido consumados, donde los varones pues han tenido una tasa más alta y precipitante de presentar la conducta o la intención suicida que las mujeres, siendo los hombres propensos a utilizar herramientas o métodos como el ahorcarse o utilizar armas de fuego, y las mujeres siendo más como farmacológicas, tomar fármacos, excederse en el uso de ellos o en el tener que hacerse autolesiones y entre otras. Ya en el tercer artículo, como es factores de riesgo asociados a las conductas suicidas en niños y adolescentes, tenemos que los antecedentes de la conducta suicida pues vienen ligadas a trastornos como la depresión o como casos como abuso sexual o aquellos casos como disfunciones familiares o aquellas situaciones que no han sido fáciles de identificar o han sido fáciles de sobrellevar un niño o un adolescente que no ha desarrollado algún mecanismo de defensa o algún mecanismo que le permita manejar aquella frustración o una adecuada resolución de conflictos. Con respecto al último artículo que tenemos, que la conducta suicida según el ciclo vital, este artículo nos aborda cuáles han sido aquellos factores influyentes o mantenedores de una conducta suicida, en donde situaciones como la soledad, el aislamiento afectivo, la imposibilidad de reponer el objetivo perdido, la muerte de algún familiar, la jubilación, un deterioro económico, una pérdida de estatus o roles, una carencia de soporte familiar o enfermedades influyen mucho.